Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Pues sean bienvenidos a esta sexta lección y es sobre el libro de Daniel. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí reunidos a través de esta transmisión. Y antes de empezar vamos a hacer una oración para que sea nuestro Dios el que me dé palabra a mí y nos dé a nosotros el entendimiento de su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te alabamos y glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, oh Dios. Gracias te doy porque una vez más me permites el compartir tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que me das, esta bendición, Padre, de seguir escudriñando tu palabra. Hay muchas cosas todavía por aprender y entender, Padre. Te ruego, Dios, que seas con mis hermanos que están viendo esta transmisión, que de igual manera, Señor, proveas de la sabiduría, el entendimiento, que puedan ellos abrir sus ojos y oídos espirituales para que podamos llevar a cabo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te doy por esta bendición y te ruego, Dios, que seas en mi vida, que tú limpies mi mente, mi corazón, mis labios para hablar palabra tuya. Te ruego, Dios, que sea, Señor, expresada de la mejor manera. Ayúdame, Señor, para poderlo expresar así. Gracias y quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar y vamos a leer vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel capítulo 9 para empezar nuestro estudio. Les recuerdo que en el video anterior les pedía que si lo podían leer en la semana para que podamos tener todo el contexto y si hay algún comentario, alguna duda, lo pueden escribir ahí en el apartado de comentarios. Bien, entonces vamos a empezar. Estamos en Daniel capítulo 9 y dice así el texto bíblico: oración de Daniel por su pueblo. Daniel capítulo 9 y el título de esta lección es la profecía de las 70 semanas. Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismos. Bien, hermanos, pues esto es algo que durante la semana, aparte de leer su palabra y de poder estudiarla, en la semana he estado escuchando varios mensajes. Como saben, es la semana, esta semana fue la semana mayor y he podido ver algunos mensajes y yo creo que la mayoría toca este punto en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Lo primordial y lo que nunca debemos dejar de hacer es orar. Eso es lo principal. Una de las cosas que el Señor se agrada es que estemos en comunión con nuestro Padre, que nos acerquemos ante Cristo nuestro Salvador, que es a través por Él el que nosotros podemos acercarnos al Padre. Es una de las cosas que no debemos dejar de hacer. Estar orando unos por otros, orar para estar en comunión con nuestro Padre. Es algo que no debemos dejar de hacer. Y precisamente en esta lección, y el título así dice, oración de Daniel por su pueblo. Vamos a ver que Daniel va a interceder por el pueblo. Una de las cosas que Dios agrada es eso, que estemos en oración, hermanos. Vamos a ver el versículo clave que está en Daniel 9, capítulo 16. La palabra de Dios dice así: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Amén. Vamos a ver que es una oración, es la oración que hace Daniel a nuestro Padre por el pueblo judío, por el pueblo de Dios. Y vamos a ver estas partes, ¿no? La primera parte que vamos a ver es que la oración de confesión. La oración de confesión que va a hacer Daniel. Estamos en este punto en el que Daniel viene de esta visión de la clase anterior y donde se le presentó el ángel Gabriel a Daniel y es la primera parte que
que vemos mencionar al ángel Gabriel. Y vamos a ver en qué momento se pasó o ocurrió estos hechos. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Vamos a ver que dice que el primer año de Darío, rey de Asuero, vamos a ver que en la lección anterior vimos que los medo-persa iban a verse como el imperio más grande, y dentro de los medos y persa, pues fue los medos quienes tuvieron esa parte de conquistar a todas las naciones. Este es el tiempo, esta es la situación en la que se va. Y vamos a ver que Daniel estaba entre los que fueron llevados a cautiverio. Recordemos que Daniel, junto con el pueblo judío, fueron exiliados de Judá. Ellos se fueron llevados a Babilonia. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba en desobediencia y estaba tras dioses ajenos. Vamos a ver que el pecado de Israel fue tan grave que Dios profetizó este exilio a Babilonia. Y vamos a ver que Babilonia había caído en el imperio medo-persa, como lo comentaba hace rato. Y en este momento estaba el rey Ciro, hizo que Darío gobernara Babilonia como parte del imperio medo-persa. Esa es la circunstancia en la que ahorita se encuentra. Esa es la situación. Y vamos a ver que Daniel estaba en duelo porque entendió que el exilio fue el resultado del pecado del pueblo judío. Vamos a ver que el pueblo judío fue infiel a nuestro Dios. Y vamos a ver que para este tiempo Daniel ya conocía la profecía del exilio del pueblo de Israel. Daniel comenzó su oración profesando la grandeza y la fidelidad de Dios. Vamos a ver que en el versículo 3, vamos a leerlo, vamos a tomar estos versículos y dice así, verso 3 del capítulo 9. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vamos a ver que empieza Daniel profesando la grandeza y la fidelidad de Dios. Está en el verso número 4 y dice así, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vamos a ver que así comienza Daniel, así comienza diciendo y profesando la grandeza y la fidelidad de Dios. Y vamos a ver que es uno de los ejemplos que podemos tomarnos nosotros como pueblo de Dios, siempre empezando una oración, mostrando y profesando la grandeza y la fidelidad de Dios. Esta es la primera parte, hermanos, la confesión. La oración de confesión de pecados. Y vamos a ver que el pueblo judío se había negado a escuchar. Ese fue el pecado del pueblo de Israel, del pueblo judío, que no escuchaba a sus profetas, a pesar de que Dios mandaba palabra a sus profetas y los profetas al pueblo. Ellos nunca quisieron escuchar y se fueron tras sus deseos, tras dioses ajenos, la infidelidad de un Dios grande y todopoderoso. Y vamos a ver que pues no es la primera vez. Hemos visto a través de la historia que Israel caía y se levantaba, cometían pecado, eran restaurados y volvían. Y es así que Dios ya mandó esta profecía contra el pueblo de Israel y fueron exiliados a Babilonia. Y vamos a ver que dentro de la confesión
de la oración de confesión de Daniel, vamos a ver que es justo el castigo que tuvo el pueblo de Israel. Vamos a ver que Daniel lo va a mencionar. El pueblo judío enfrentó muchos problemas, uno de ellos la dispersión, el exilio. Daniel fue profundamente sincero. El pueblo de Dios había sido infiel. Daniel intercedía por su pueblo. Si se arrepentían y buscaban humildemente a Dios y se apartaban de sus malos caminos, Dios sería misericordioso y los perdonaría y los restauraría. Eso es lo que Daniel en estos momentos se encuentra ya analizando esta situación. Él conocía la profecía y él ya se estaba preparando para este tiempo. Él ya tenía vislumbrado que el tiempo ya de este exilio ya estaba por terminar. Y es por ello que él hace esta oración. Y está intercediendo por el pueblo judío. Así que Dios fue justo al llevar a cabo el juicio establecido en el pacto. Daniel le preocupaba que la gente no se hubiera arrepentido, por lo que buscó el favor de nuestro Dios con una oración de confesión. Y esto vamos a verlo en el verso 12. El verso 12 dice así: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Algo que Daniel está expresando es que era justo su castigo. Es un Dios justo el que profetizó este exilio a Babilonia. Ese es lo primero que vemos en esta parte de la lección, es que hay una oración de confesión. La segunda parte es que hay una oración por la restauración. Daniel sabía y conocía que estaban los tiempos en los que terminaría el exilio. Daniel reconoció además que el juicio de Dios estaba justificado por los pecados de la gente. Entonces Daniel continuó con la oración de restauración. Esto vamos a verlo en los versos 15 y 16, que dice así: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Está pidiendo restauración, está pidiendo que restaure y que quite. Dice ahí en el verso 16, dice: apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Dios ya tenía visto a su pueblo, quién le iba a adorar, y él nunca iba a faltar a su palabra, a sus promesas. Él nunca iba a retroceder a eso. Entonces está pidiendo el favor de nuestro Dios para que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. La oración de Daniel ofrece un mensaje para nosotros hoy en día. El pecado solo perjudica a los que pecan, sino que también deshonra a Dios. Dice nuevamente, la oración de Daniel ofrece un mensaje para nosotros. El pecado no solo perjudica a los que pecan, sino que también deshonra a Dios. Algo que a lo mejor no se toma mucho en cuenta. Yo espero que ustedes sí lo hagan así, de que cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Pero no olvidemos que eso deshonra a Dios. Y eso es lo que está aquí y nos va a recalcar en esta segunda parte, que la oración por la restauración no solamente es por el pecado que cometemos, sino porque deshonramos a Dios.
Daniel continuó enfocándose en la oración por el favor de Dios, no solo por la liberación del pueblo judío, sino también por el honor del nombre de nuestro Dios. Es decir, nosotros, el pueblo de Israel cometió pecado y fue exiliado, fue avergonzado y fue humillado el pueblo de Israel. Lo que está pidiendo Daniel en estos momentos sí es por la restauración, es para que quede libre el pueblo de Israel, pero no solo eso, sino que para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado, sea honrado nuevamente. Y vamos a ver que es parte de lo que nosotros debemos hacer. Nosotros como personas, como hijos de Dios y como hombres, fallamos. Yo creo que aún dice la palabra de Dios, aún con la mente nosotros pecamos. O hay pecados que son inconscientes. Eso también lo marca la Biblia. Entonces lo que nosotros debemos hacer sí es orar por el perdón, para recibir perdón en nuestro Dios. Pero aún más para que el nombre de Dios sea honrado nuevamente, porque muchas de nosotros nos tachan, ¿no?, de que debemos de tener una conducta intachable, pero no es así. Sí hemos fallado, pero lo que debemos hacer es pedir perdón, ser restaurados y que el nombre de nuestro Dios sea honrado nuevamente, porque es un Dios vivo y verdadero, que el día de hoy, el Dios de Abraham, de Isaac, es el mismo Dios de ahora. Eso es lo que debemos destacar también. Y debemos ser movidos por un profundo deseo de honrar a Dios. Cuando Dios escucha y actúa en respuesta a la oración, la gente encuentra el perdón y la provisión, y Él es glorificado. Una de las cosas que va a destacar Daniel es eso, que va a pedir la oración por la restauración, por ser el pueblo de judío sea libre, pero también que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, sea honrado. Dos cosas motivaron a Daniel a interceder, y la primera es la necesidad de su gente y el deseo de que el nombre de nuestro Dios fuera honrado. Es una de las cosas que debemos hacer, y si lo hace, gloria a Dios. Amén. De decir, vamos a orar y vamos a interceder por nuestros pecados, por el pecado, vamos a interceder por aquella persona que quiere ser salva. Cuando nosotros damos el evangelio y esa persona acepta, ¿hacemos qué? Una oración de confesión, una oración para ser recibido. Antes de eso debemos hacer esa oración de confesión, confesar nuestros pecados, reconocer que nosotros somos pecadores. Y en segunda, que nos restaure por esos pecados, y tres, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, sea honrado, porque a través de nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí, somos nosotros perdonados, y ahora somos hijos de Dios, y somos salvos a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y la tercera parte, hermanos, la respuesta de Dios. Vamos a ver que aquí hay una parte de que Dios le da respuesta a esta visión. Dice, Dios respondió a Daniel. Y vamos a leer en Daniel 20, 22. Daniel 9, 20 y 22, y dice así: profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí vamos a ver que ya el ángel Gabriel se aparece por segunda vez a Daniel para mostrarle o darle respuesta a esa visión.
dice ahí menciona en los versos 24 al 27, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otras semanas confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, hermanos, pues esta es la visión de las 70 semanas, la 70 semana o los 77 periodos de 7. Es decir, que cada semana equivale a 7 años. Son la base de la cronología que leemos en Daniel. Esta cronología o línea de tiempo se va a desarrollar en 2 segmentos. El primer segmento comenzará con el decreto para reconstruir Jerusalén. Aquí vamos a hacer un poquito de matemáticas, es decir, nos marca que son 7 semanas por 7, o sea, es decir, la semana equivale a 7 años, serían 49 años, más 62 semanas por 7 son 434 años. Ahora, sumados 7 semanas más 62 semanas por 7 equivalen a 483 años. No vamos a darnos porque si es un tema que analizar, porque hay varios eruditos que marcan esa cronología, pero no hay una exactitud sobre los tiempos. Pero vamos a verlo así en una manera general, que nos dice aquí: a partir de ese momento pasarían periodos de 7 semanas y 72 semanas, es decir, 483 años. ¿Cómo se sacó eso? Multiplicando las 7 semanas por 7 años y luego 62 semanas por 7 años, nos va a dar ese total de 483 años. Y vamos a ver que Jerusalén sería construida bajo oposición. Esto lo vamos a ver en el versículo 27, donde dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a ver que sí, después del término del exilio en Babilonia, vamos a ver que el pueblo de Israel va a regresar y va a querer construir, o van a poder construir nuevamente la ciudad de Jerusalén, pero bajo oposición, dice, tiempos angustiosos. Esta profecía se demostró cierta en los escritos de Esdras y Nehemías. Dice: algunos eruditos creen que el periodo de 483 años terminó con el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio público, al final del cual fue condenado a muerte para expiar la maldad. Y vamos a ver que son fechas que son aproximadas, y hay eruditos, hay personas que se dedican a esto, y es lo que más o menos nos marca. No hay como tal una exactitud en los tiempos, pero lo relevante de todo esto es que todo esto que pasó se cumplió al pie de la letra.
Por eso es que nosotros debemos estar confiados, debemos tener fe, porque Dios cuando decreta, cuando da la profecía, lo va a cumplir. Y vamos a ver que nosotros somos parte de esa historia. Somos parte de esas profecías que se marcaron en esos tiempos. Dice, después de la muerte del Mesías ocurriría la destrucción de Jerusalén. Dice en el verso 26, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y es decir, que no fue por él mismo, eso fue los designios de nuestro Dios, que mandó a su Hijo unigénito para dar su vida por usted y por mí. Entonces, por eso dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vamos a ver que después sí va a haber una restauración, pero que también nos dice que van a destruirlo. Dice, esto se cumplió cuando los romanos arrasaron la ciudad en el año 70 después de Cristo, como Jesús había profetizado. Recuerdan que la ciudad de Israel, el templo de Jerusalén, fue restaurado, y fue cuando Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra. Pues eso se cumplió, y dice que fue alrededor de 70 después de Cristo. Dice... Y vamos a ver que después de esto está marcando algo muy relevante y que todavía no ha pasado. Dice, la séptima semana de Daniel es el periodo de 7 años de la tribulación futura, después del rapto de la iglesia. Esto se confirma en que los romanos del primer siglo no hicieron pacto con el pueblo judío. La brecha de tiempo que conocemos como la era de la iglesia también se ve en la profecía del cuerpo pequeño, del cuerno pequeño. Acuérdense que hubo un cuerno pequeño en el capítulo anterior donde mostraba esta profecía. Dice, por lo tanto, el versículo 27 dice, y por esta semana confirmará el pacto con muchos, a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, aquí son los tiempos futuros. Eso todavía no lo vemos usted y yo. Esto apunta a que el anticristo hará el pacto. Al encarnar el sistema mundial en contra de Dios, el anticristo conducirá a la humanidad a la rebelión contra Dios. Vamos a ver aquí ya a destacar que esta profecía todavía está por cumplirse. Todavía no vemos el anticristo. Y vamos a ver que el anticristo va a tener pacto con la humanidad, es decir, va a haber paz en todo el mundo. Es lo que va a venir ondeando su bandera de paz. Todos vamos a estar unidos, todos vamos a tener un mismo presidente, una misma moneda, un mismo gobierno. Va a querer unificar a todo el mundo y va a pasar. Cuando pase esto, el anticristo ya se va a proclamar como un Dios. Y es ahí donde va a venir estos tiempos difíciles para nosotros. Digo, no lo sabemos, nadie sabe el tiempo, nadie sabe en qué momento va a pasar. Pero va a ocurrir, eso ténganlo por hecho, porque Dios lo ha dispuesto, porque Dios lo ha escrito que así va a pasar. Las acciones del anticristo provocan la profanación del templo, ya que él mismo se va a erigir como un dios hasta que Cristo lo derrote al final de la tribulación. Es aquí donde nosotros debemos agarrarnos de esta palabra y de decir, van a venir tiempos difíciles, sí, pero va a haber esperanza, porque al final Cristo Jesús va a venir por segunda vez y va a reinar para siempre. Ese es nuestro camino, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Nosotros poder llegar y a estar con nuestro Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, el día de hoy, a través de esta lección, lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos, que lo hagamos en oración,
Daniel lo hizo en su momento, y dice ahí en su palabra en el verso 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vamos a ver que ese es el punto central de esta lección. Que nosotros podamos estar en oración, en constante oración, no desmayando, sino ser fervientes, ser firmes en espíritu, sirviendo a nuestro Dios, que nosotros estemos en oración, confesando nuestros pecados, pidiendo restauración por ese pecado, y que podamos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Nosotros cuando pecamos es lo que pasa, deshonramos el nombre de nuestro Dios. Pidamos perdón, hermanos. Esto también va enfocado hacia aquellas personas que no conocen de Dios. Si nosotros podemos compartir del Evangelio, estemos siempre en oración. Oración pidiendo perdón primeramente por nuestros pecados, interceder por nuestros hermanos, interceder por aquellas personas que necesitan de Dios, que nos mostremos como un pueblo humillado, obediente y con fe de que nuestro Señor Jesús está con nosotros. Por último, vamos a leer en 2 de Crónicas 7:14, un pasaje muy hermoso que a lo mejor ya lo conoce, y es uno de los puntos centrales hoy en día y que no debemos dejar de hacer. Se los comentaba a inicio de la lección, y dice así 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Amados hermanos, estemos firmes en oración. Debemos estar en constante oración, intercediendo unos por otros, orando por aquellas personas que escuchan el Evangelio y que puedan estar, que la semilla quede sembrada en buena tierra y que pueda crecer y dar fruto al 100%. Amados hermanos, no dejemos de hacerlo. Hoy en día es lo que debemos de hacer. Hoy en día es lo que debemos hacer en todo momento. Estar en oración con y en intimidad con nuestro Padre, para mostrarnos tal cual somos, hermanos. Orar unos por otros es lo que el Señor quiere que hagamos. Y está en esta profecía, está en este pasaje de Daniel, que imagínense, desde esos tiempos lo principal y lo primordial era estar en constante comunicación, en constante relación con nuestro Padre. Hoy nos podemos acercar al Padre a través de nuestro Señor Jesús. Recordemos eso, hermanos. Recordemos que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra a morir por usted y por mí, por todos aquellos que están viendo esta transmisión. Acerquémonos confiadamente al Padre a través de nuestro Señor Jesús. Estemos en oración, hermanos, y recordando que Dios obra a través de la oración intercesora para traer a las personas a sí mismo. Recapacitemos, y dice ahí en un canto, y es basado en la Biblia: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Esa es la enseñanza del día de hoy, hermanos. Espero que sea de bendición, y recordar que el Señor se ha mostrado en estos tiempos de Daniel y en los tiempos de hoy. Es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Y los invito, hermanos, a que sigamos leyendo en Juan capítulo 20. Vamos a ver, vamos a aquí cambiar un poquito las citas bíblicas, mas sin embargo el objetivo es el mismo. Vamos a leer en Juan capítulo 20. Los invito a que podamos leer en Juan capítulo 20.
y vamos a ver que es parte de todos estos días que hemos recibido palabra en la semana, que es la tumba vacía, el Salvador vive y reina. Vamos a leer en Juan capítulo 20, hermanos, se los dejo de tarea y que sea de bendición para todos nosotros. Amén. Dios los bendiga.